Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto en ese momento ya con el abogado Juan Pablo Ortiz, secretario jurídico de la Presidencia de la República, para hablar sobre esta solicitud de parte del gobierno para la revocatoria de la suspensión de la consulta ambiental, esto en la Corte Constitucional. Doctor Ortiz, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. No, gracias a ustedes y saludos a todos los oyentes. Ha habido primero también un reclamo por parte de la CONAIE inicialmente respecto de esta consulta ambiental en algunos temas relacionados a los efectos que podría tener esta consulta. No obstante, de momento está suspendido y ustedes piden revocar esta medida. ¿Cuál es el riesgo de no hacer la consulta? A ver, primero quisiera diferenciar o que los escuchas entiendan que estamos hablando de dos cosas distintas a lo que dice la CONAIE, que fue quien confundió a la misma Corte Constitucional. La CONAIE, o a través del señor Leonidas Issa, lo que hizo fue solicitar la inconstitucionalidad del decreto 754 que contenía el reglamento de la consulta ambiental. La consulta ambiental, que es la que posteriormente es para obtener los permisos o licencias ambientales, se aplica no solo a las actividades extractivas o en el tema de energéticas, como puede ser minería, puede ser hidrocarburos o también puede ser el tema de electricidad, sino que son permisos o licencias que se tiene que sacar toda actividad que genere un impacto en los lugares donde van a funcionar, un impacto ambiental. La consulta previa a la cual se refiere el señor Leonidas Issa afecta únicamente a las personas o a una etnia colocada en un lugar específico, y eso sí tiene que ver puede estar relacionado más seriamente con las actividades extractivas. Entonces, ¿qué es el impacto que ha generado? Que la Corte únicamente pensó que esto se aplicaba a la minería, cuando no era así. Y la misma Corte, en el fallo, en la sentencia número 22-18-IN/21, hace la diferencia entre lo que es la consulta previa y la consulta ambiental. Lastimosamente, la Corte, por haber sido llevada a error por parte del señor Issa, se olvidó que había esta sentencia específica. Y creo que es importante también poner en contexto para que todos quienes nos escuchan y también quienes nos están viendo a través de las distintas plataformas, la consulta ambiental es este paso previo para que el Ministerio de Ambiente otorgue las licencias ambientales, y nos referimos concretamente a proyectos, por ejemplo, de plantas de tratamiento de agua, hoteleros, proyectos mineros y otro tipo de proyectos con inversión y, como decía el doctor Ortiz, que tengan este impacto. Ahora, la CONAIE, y entiendo que eso a lo que se refería a la primera respuesta, ha hecho, a través de su comunicado, ha dicho que además con esta consulta se regula el ejercicio del derecho constitucional a la consulta previa. ¿Hay una confusión de la CONAIE, de estos sectores que están oponiéndose a la consulta ambiental, entre lo que es la consulta previa y lo que es la consulta ambiental? Sí, claro. Primero, lo que quiero que se sepa es que esta suspensión no solo afecta al sector minero o al sector privado, como quieren hacerlo ver que ellos son los malos. No, afecta al sector privado y público. Está generando miles de millones de pérdidas a la economía y está afectando y va a seguir afectando a todo lo que son los proyectos privados y de los ciudadanos que tienen que hacer. Inclusive para construir un hospital público se necesita obtener la licencia ambiental, se necesita hacer la consulta ambiental. Pero claro, al señor Issa piensa que todo es en contra de él, o que todo es el tema de una minería. Tenemos que decir, claro, además, que la minería, nosotros como gobierno, y es política el presidente Guillermo Lasso, estamos en contra de la minería ilegal. Esa es la que daña. Esa es la que consigue las cosas sin tener ningún tipo de licencia o de permiso. La legal es la que tiene todos los documentos en regla. Entonces, ahora, hay una
Confusión, sí, claro, la consulta previa, ahí sí trata específicamente de las afectaciones que puede sufrir una etnia o un grupo étnico específico al tratarse de los temas energéticos. Y la consulta ambiental es todo lo contrario. Eso quiero dejar muy en claro y perdón que sea tan enfático en esto, estimado Fausto. Ahora, bueno, y ahí creo que para aclarar, la consulta ambiental es un paso previo a las licencias ambientales. La consulta previa tiene otro tipo de connotación. Recordemos también que dentro de este caso la Corte el pasado 1 de agosto admitió a trámite de la acción pública de inconstitucionalidad sin que esta decisión implique ya un prejuzgamiento, ha dicho en el documento. La CONAIE pidió medidas cautelares el pasado 13 de junio, que le fueron otorgadas, y esta suspensión temporal para las empresas, ¿qué es lo que implica? ¿Cuáles son las consecuencias de esta suspensión que inicialmente a través de estas medidas cautelares dispuesta por la Corte Constitucional? A ver, lo que nosotros hacemos es justamente, perdón un rato que... A ver, primero, al aceptar el pedido de la acción de inconstitucionalidad o al admitir a trámite el pedido de inconstitucionalidad, lo que hizo fue también aceptar las medidas cautelares. El problema que hizo que también tiene este auto, es que la Corte no está dando prioridad al momento de resolver la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué genera esto? Que esta acción o esta suspensión de la consulta ambiental no se sabe cuándo será resuelta, a pesar de que es un tema sumamente importante para el país. De acuerdo a los procedimientos que tiene la Corte, ella tiene que ir conociendo y resolviendo los casos de manera cronológica como han ido llegando. Si es que este proceso fue recibido recién en el año 2023, Dios sabe cuándo será resuelto, salvo que le den la prioridad necesaria. Ahora, ¿qué impacto que tiene? Que a partir de ahora o del momento en que se emitió dicho auto, que no se puede estar obteniendo y no se puede hacer la consulta ambiental y no se puede seguir todo el proceso para obtener la licencia o los permisos ambientales. Eso genera que todos los proyectos que necesitan este tipo de permisos estén completamente suspendidos. Los que se iniciaron antes de esta suspensión tienen que seguir con el proceso regular, porque ellos iniciaron cuando no se había dictado esta suspensión. Ahora bien, de acuerdo a la Corte Constitucional y de acuerdo al texto de la resolución de estas medidas cautelares, han considerado verosímil, inminente y potencialmente dañina la aplicación de las consultas prelegislativas establecidas precisamente en el decreto al que nos referimos, que es el 754. ¿Hay confusión también por parte de la Corte Constitucional? Inicialmente, más que confusión, interpretaron mal porque solo escucharon una parte. Lo que tenía que haber hecho la Corte Constitucional previo a haber tomado o haber adoptado una decisión tan trascendental para el país, nos tenía que haber notificado a nosotros con este pedido de suspensión de las medidas cautelares. Nosotros nunca recibimos absolutamente nada. Y no hay nada de verisimilitud, de inminencia del daño, porque todo es un proceso. La consulta ambiental justamente busca la protección del ambiente, busca obtener todo lo que son los permisos y licencias que permitan operar sin causar un daño al ambiente, daño que no es lo mismo que afectación. La afectación ambiental la causamos todos día a día, caminando por cualquier bosque, pero ya todo lo que es un daño ambiental o el impacto que pueden generar las empresas grandes tienen que seguir todo un proceso, y el Ministerio del Ambiente es el encargado de estar velando porque todo lo que son los permisos y todo lo que son los planes ambientales que tienen las empresas se tienen que estar cumpliendo. Entonces no es ni verosímil ni el daño es inminente. Entonces no entendemos por qué actuó de esta manera la Corte sin haber escuchado directamente, o mejor dicho, sin habernos escuchado a nosotros también sobre este asunto. Hay información del Ministerio del Ambiente que habla de 176 procesos de consulta que estaban en agenda, y entendemos de esto antes del decreto, y que con esto se habrían o estarían este momento paralizados.
Si es que no hicieron o no empezaron ya el trámite correspondiente, están completamente suspendidos. Es correcto. Imagínense usted, Fausto, lo que genera, el impacto que genera esto para el país. ¿Es la CONAIE oponiéndose a todo nuevamente? Yo no podría decir eso. La CONAIE se está oponiendo, al menos específicamente en este caso, al tema de minería. Y entendió que el tema de la consulta ambiental estaba dirigida al tema de minería, cuando no era así. Estaba dirigida a arreglar todo lo que son los permisos ambientales a nivel general. Ahora, el gobierno ha ingresado ya este pasado 7 de agosto, es decir, ayer, a la Corte Constitucional el pedido de revocatoria de la medida cautelar de suspensión de los efectos del decreto 754. Para ponerlo más digerible, piden que se suspenda esta medida cautelar y que se lleven adelante ya estos procesos de consulta ambiental que incluyen los proyectos, como habíamos mencionado, de extracción minera, eléctricos, plantas de tratamiento, actividades turísticas, hoteleras, entre otros. ¿Cuáles son los plazos que se manejan de aquí en adelante para poder pensar que haya una resolución de la Corte Constitucional en poco tiempo y todos estos proyectos, en algunos casos al menos, puedan avanzar? Inicialmente nosotros presentamos, quiero que se entienda primero procesalmente qué es lo que hicimos. Teníamos 3 días para pedir la revocatoria de la suspensión de la suspensión de la consulta, que fue de esta medida cautelar dictada inicialmente. Lo que no estamos atacando, porque no podemos, es atacar el auto en el que calificó la acción de inconstitucionalidad. Entonces, ahorita únicamente hemos presentado un escrito para solicitar la revocatoria de la suspensión y posteriormente la Corte dio 15 días para atacar o tratar y discutir el tema de fondo. Esto es sobre las supuestas inconstitucionalidades que tiene el reglamento, el decreto 754. Ahora, lo que también quiero dejar en claro es que esta reforma a este reglamento, al reglamento de la consulta ambiental, proviene de una sentencia dada por la misma Corte. Y en esa sentencia, que fue dictada hace más o menos 1 año, indicó que toda la reforma declaró inconstitucionales uno de los artículos y nos dijo que teníamos que adaptar el nuevo reglamento o las nuevas reformas a lo que establecía los parámetros de la Constitución y de los convenios internacionales. Y eso es justamente lo que nosotros hicimos, y he ahí por qué se lo hizo a través de un reglamento. No se lo podía hacer a través de una norma, de un decreto ley, por ejemplo, porque establecía que únicamente se lo podía hacer a través de un reglamento. Y nosotros hemos seguido la sentencia de la Corte Constitucional. Ojo, que si es que nosotros no cumplimos con la sentencia de la Corte Constitucional, tal y como ellos lo disponen, puede haber también una sanción para las personas que no la cumplamos. Y en ese sentido creo que hay una coincidencia con lo que ha respondido la CONAIE cuando dice que la Constitución exige que el ejercicio de los derechos constitucionales se regule por la vía legal y no a través de un decreto, según la interpretación de la CONAIE. Correcto, esto se tenía que hacer de acuerdo a la misma sentencia de la Corte, se lo tenía que hacer a través de un reglamento, no de un decreto ley. Si es que lo hacemos a través de un decreto ley o de una ley per se, la Corte nos podría estar sancionando. Y la sanción para este caso es inclusive con la destitución del cargo por incumplimiento. Bien, lo cierto es que mientras tanto están, de acuerdo a la información, alrededor de unas 100 obras paralizadas por falta de licencias. Aproximadamente, sí, usted, Fausto, lo dijo hace un rato, 176... Procesos de consulta, pero en cuanto a las obras como tales, creo que son 100. Sí, es que el número exacto no lo tengo, pero es el número que se maneja directamente con el Ministerio del Ambiente. No conozco y no que quisiera ratificar el número exacto sobre... Está bien, lo cierto es que hay proyectos de distinta índole, de momento paralizados por falta de licencia, en este caso por parte del Ministerio del Ambiente, y hay un proceso que está en este momento ya en manos nuevamente de la Corte Constitucional. Estaremos dando seguimiento a la respuesta y al resultado de este pedido por parte del gobierno para que se suspendan las medidas cautelares dictadas la semana pasada. En todo caso, daremos seguimiento. Doctor Ortiz, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Fausto. Y lo único que pedimos es que la Corte dé importancia a este tema. Esto no es una pelea ideológica o no es algo en contra del gobierno. Esto es un tema para y por los ecuatorianos y en beneficio del país. Yo creo que tenemos que dejar separado a un lado todo lo que son estos tipos de conflictos ideológicos que aparentemente se están teniendo. Pero muchas gracias a ustedes y a todos los escuchas. Gracias nuevamente. Son los conflictos que deberían eliminarse, al menos en algunos temas que son prioritarios para el Ecuador. Gracias nuevamente. Ha sido el abogado Juan Pablo Ortiz, secretario jurídico de la Presidencia de la República, hablando sobre esta solicitud de revocatoria de la suspensión de la consulta ambiental, un tema que ha paralizado de momento cerca de 176 proyectos ambientales que están en el Ministerio del Ambiente. La respuesta en manos de la Corte Constitucional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.